La empresa de recursos humanos Randstad revela que en Canarias la contratación temporal se ha reducido un 44,5% en este 2020, la segunda mayor caída del país, solo por detrás de Baleares. Se han firmado algo más de 418.000 contratos de duración determinada en el archipiélago, 335.000 menos que en 2019. El volumen de contratación registrado en Canarias supone el 2,9% del total de todo el país. Vamos a hablar de esta situación con Valentín Bote, que es director de Randstad Research. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿cómo podemos interpretar esos datos? Bueno, podemos interpretarlos teniendo en cuenta que durante el año 2020 todos los sectores económicos prácticamente sin excepción han sufrido. Esto se ha materializado en ERTEs, en pérdidas de empleo, pero también en menos dinámica de contratación. Pero uno de los que más ha sufrido, y esto en Canarias somos muy conscientes de ello, es el sector vinculado a la hostelería, a las actividades relacionadas con el turismo. Y este sector, además de haber perdido mucho empleo, de tener un elevado volumen de trabajadores en ERTE, ha necesitado menos trabajadores y eso se ha materializado en una caída muy importante de la contratación, y al formar una parte muy importante del tejido productivo de Canarias, eso ha supuesto ese 44% menos de contratos en el año 2020 respecto a un año normal como fue 2019. El descenso en las dos provincias ha sido similar, ¿no? Sí, ha sido bastante parecido y lo que demuestra es que ha sido una cuestión no vinculada a una cuestión geográfica concreta dentro de las islas, sino que se ha debido a algo más estructural, más más propio de lo que ha sucedido al sector turístico en general. La caída en ambas provincias ha sido prácticamente se ha diferenciado en los decimales, ha sido un 44% en ambos casos. Además del turismo, que es evidente que ha sufrido mucho esta contratación temporal, ¿cuáles son los sectores que más han caído en contratación? Bueno, vamos a ver, los sectores que más han sufrido, además de la actividad turística, hoteles, bares, restaurantes, tenemos un sector muy vinculado, que es el sector de actividades artísticas y recreativas, cines, teatros, espectáculos, etcétera. También el sector comercial ha sufrido bastante, porque ahí se ha unido tanto el menor flujo de turistas como también una caída en el nivel de renta de los residentes, que ha reducido el consumo, además de, por supuesto, todo tipo de restricciones legales que hemos tenido en las etapas de confinamiento. Como consecuencia, también el sector comercial ha sido un sector bastante afectado. Y los que menos, porque hemos visto, por ejemplo, que la construcción, hace muy pocos minutos lo hemos visto en un vídeo, sigue más o menos estable, ¿no? Sí, yo identificaría por lo menos 3 sectores o 4 que se han comportado bastante bien en términos de contratación y de actividad económica. Uno ha sido el agrícola, que ha seguido funcionando con relativa normalidad. En segundo lugar, el de la construcción, que comentaba. Otro ha sido el sector logístico. El sector logístico ha mostrado mucha dinámica durante el año 2020, pese a todas las dificultades. Eso sí, teniendo en cuenta que una parte del sector logístico, que es aquella parte logística que apoya a la hostelería, los repartidores que abastecen a bares y restaurantes, hoteles, esa parte del sector logístico sí ha sufrido, pero el sector logístico en cuanto a paquetería y actividad vinculada al comercio online incluso ha crecido en empleo y contratación el año pasado. Y, por supuesto, también las actividades sanitarias han necesitado de refuerzos de personal y eso se ha materializado en más contrataciones. La campaña navideña siempre ha sido un buen momento para la contratación temporal, ¿no? Sobre todo porque se contrata mucha gente en las tiendas, especialmente. También la temporada de invierno para el sector turístico, ya lo mencionaba usted. Sin embargo, estas dos últimas evidentemente han sido muy distintas a las campañas que habitualmente conocemos, ¿no?
Efectivamente, la campaña navideña siempre genera contratación, por supuesto de carácter estacional. Nosotros en noviembre hicimos una previsión de qué esperábamos para la campaña de Navidad y esperábamos contrataciones, pero muy alejadas de un año normal. Esperábamos unas caídas de en torno al 30% respecto a la campaña de Navidad anterior y con un reparto desequilibrado, sobre todo caídas de la contratación en la parte de hostelería vinculada a la campaña de Navidad, pues todas las comidas, cenas de empresa, de amigos, de familias, pues eso se ha visto muy limitado por razones obvias. En la parte comercial pues también se genera contratación y aquí veíamos una diferencia muy clara entre la parte de comercio online y del comercio más tradicional, más presencial, que iba a sufrir más. Y el sector logístico también entra con bastante importancia en el momento de la campaña de Navidad y es quizá el segmento que menos afectado se ha podido ver, aunque también con algo menos de actividad que en otros momentos. ¿Cómo se ha comportado la contratación temporal en el resto del país? Pues en el resto del país también ha habido caídas de la contratación temporal. Estábamos viendo pues unas reducciones que lógicamente se diferencian mucho por las distintas comunidades y provincias, pero en el conjunto de España estamos hablando de una caída de un 29% y la composición sectorial de Canarias, al tener mucho más peso de la actividad turística, que ha sido la más afectada, pues ha llevado el porcentaje en Canarias a ese 44% respecto al 29% nacional y por eso pues nos encontramos ante una de las comunidades más afectadas junto con Baleares. Claro, las cifras de paro han dejado prácticamente o casi 10.000 personas más paradas en las islas, ¿no? En enero, más desempleados. Con las perspectivas que tenemos de escasa recuperación del turismo en los próximos meses, esa temporalidad tampoco tiene perspectivas de recuperación, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Bueno, vamos a ver, con toda la incertidumbre con la que podemos hablar en estos momentos, aquí la clave va a estar en con qué rapidez transcurra la actividad de vacunaciones y con qué rapidez podamos salir de esta tercera oleada del virus. Con esa situación, pues si nos recuperamos de esta oleada y volvemos a una situación manejable, pues quizá podríamos afrontar la Semana Santa. Es un momento muy importante para la actividad turística, pero a este horizonte, con 2 meses por delante, en estos momentos es muy aventurado para hacer una previsión, pero sin duda vemos riesgos en la situación actual, pero confiemos en que los podamos superar y afrontar la campaña de Semana Santa en mejores circunstancias de cómo fue la Semana Santa anterior, que fue la primera gran campaña ya afectada por la crisis del COVID. Pues Valentín Bote, muchísimas gracias por habernos atendido. Buenos días. Un placer.